Entre todos los órganos y sistemas del cuerpo humano existen grandiosas vías de comunicación. Todo el cuerpo está interconectado. Hay dos vías principales. Por un lado tenemos las venas y arterias, es decir, el sistema circulatorio, que es el que utilizan las hormonas para ir de un lugar a otro. Y por otro lado contamos con una extraordinaria red, los nervios y los plexos, es decir, el sistema nervioso. Por esta vía de conexión viajan los mensajes de dos maneras: impulsos eléctricos y transportes químicos. Sea de manera eléctrica o de manera química, ambos se llaman sinapsis. Es decir, que la sinapsis o la comunicación entre las neuronas entonces puede ser sinapsis eléctrica o sinapsis química. Las sinapsis eléctricas son microdescargas que impulsan un mensaje o un estímulo de una neurona a otra neurona. Recordemos que en la comunicación entre las neuronas nunca hay un contacto físico. Ellas se mantienen a distancia y el mensaje se dispara por un impulso eléctrico que lleva el estímulo de una neurona a otra neurona. Siempre hay un espacio, hay un vacío entre la neurona que emite el mensaje y la neurona receptora, la que lo llama. Este espacio se llama espacio sináptico. El lugar de la neurona donde se prepara el mensaje para enviarlo a otra se llama presinapsis. Y el lugar donde llega, allí esa parte de la neurona receptora donde llega, donde termina el mensaje, entonces ese va a ser la parte de la postsinapsis. Tenemos presinapsis, sinapsis, postsinapsis. Esta conexión o sinapsis eléctricas son como esos disparos que vimos en la película de la Guerra de las Galaxias, cuando se disparaban con armas láser. Bueno, eso se llama potencial de acción. A ver, vamos a entenderlo de una manera más simple. Recibimos un mensaje visual, vemos una imagen, el ojo, la retina capta la imagen, la forma, el color, la profundidad, el tamaño, y esos colores que están compuestos por la luz. Cada uno de esos códigos va siendo captado por el ojo y se dispara a través de lo que llamamos nervios pares o craneales, que están construidos por esas células neuronales. Entonces, entre una célula y otra célula, o entre una neurona y otra neurona, el color que estamos viendo, la forma, el tamaño, la imagen que estamos captando está viajando, pero en forma de disparos eléctricos. Va un zoom, zoom, zoom. Y así va de neurona en neurona, neurona en neurona, hasta que termina llegando al lóbulo correspondiente, en este caso el lóbulo occipital. Pero en cuanto a la sinapsis química, ya aquí hay una diferencia, porque aquí el mensaje sí va a ir en un transporte que está formado por sustancias químicas. Ese transporte lo va a utilizar una región del cerebro y lo va a enviar de una neurona a otra con una intención, con un propósito. Ese transportador que lleva el mensaje le da un sentido al mensaje que se está transmitiendo. Eso que estoy llamando transporte son esas moléculas que llamamos neurotransmisores. Y el neurotransmisor cumple una doble función. En primer lugar, va a llevar el mensaje con un sentido. Y en segundo lugar, ese mismo sentido, ese propósito con el que llega el mensaje a la neurona receptora, va a hacer que ella se excite o se inhiba. ¿Qué quiere decir esto? Que si la neurona se excita, es una motivación que le dice envíale el mensaje a otras neuronas. Esas neuronas se excitan y lo envían a otras neuronas. Por el contrario, si hablamos de inhibición, que es lo contrario a la excitación, la neurona que está recibiendo el mensaje, ese transmisor que llega, le está diciendo, mira, te voy a decir esto, pero que muera aquí. Corta aquí la función, no lo envíes a ninguna otra parte. Entonces la neurona se inhibe y ya no va a haber ese impulso químico. Ya no hay mensajero, ya no hay transporte, hay una huelga de los trabajadores del transporte y ya no se va a enviar el mensaje de una neurona a otra. Entonces hay una inhibición de sinapsis química y esto lo produce un tipo de neurotransmisores que son los neurotransmisores que tienen como función la inhibición. Estos medios de transporte se encuentran en la extensión final de la neurona, porque dependiendo del área del cerebro que percibe el impulso eléctrico, es que se va a producir y se va a liberar o se va a inhibir un determinado neurotransmisor. Porque los neurotransmisores no se producen en cualquier parte del cerebro. Cada región tiene una función para producir un neurotransmisor diferente. Y cuando el mensaje eléctrico llega y estimula esa parte, entonces se estimula la producción del neurotransmisor. La neurona estimulada produce el neurotransmisor. Estos se van a alojar en la parte final, en su patica final, allí en el botón sináptico. Esas bolsitas que encontramos allí, llamadas vesículas, son como terminales donde se almacenan, donde se agrupan los neurotransmisores, esperando que llegue
consigue un impulso eléctrico que las estimule para poder ellas decir, listos, vamos a ser liberadas, se rompe esa vesícula y salen los neurotransmisores transportando el mensaje, pero ahora, dependiendo del neurotransmisor, por ejemplo, si es dopamina, ahora el mensaje que va a llegar a la neurona receptora, la neurona que lo recibe dice así como que, wow, esto está sabroso, lo estoy disfrutando y se eleva al estado de placer, me siento satisfecho, me siento en plenitud, me siento saciado por lo que estoy haciendo. Porque lo que ocurre es que cuando llega ese impulso eléctrico a la neurona, este impulso permite que a la neurona en esa zona entre calcio. Y el calcio se encarga de romper las vesículas para que se liberen los neurotransmisores. Entonces el material de la vesícula se funde con toda la membrana del neurotransmisor allí donde es liberado y se emprende un viaje saliendo de la zona presináptica, pasando por ese vacío, ese espacio donde es la sinapsis, que allí vamos a tener la sinapsis eléctrica, que es como la que está empujando y dándole fuerza al neurotransmisor. Y está el neurotransmisor, que es el que está transportando el mensaje. Para terminar, ahora en la región postsináptica. Entonces, dependiendo del tipo de transmisor, la neurona que recibe puede ser excitada. Eso va a hacer que ella permita que el impulso eléctrico pase a otra neurona, o va a ser inhibida. Y ella va a decir, hasta aquí llega el impulso. Si la neurona se excita, son neurotransmisores excitadores. Si la neurona se inhibe, son neurotransmisores inhibidores. Dependiendo del neurotransmisor, el impulso eléctrico puede viajar o se puede estancar. O sea, cuando nosotros le decimos a alguien una frase como un te amo o un te odio, como eres maravilloso o eres antipático e insoportable, bueno, las palabras, sean agradables, desagradables, positivas o negativas, son unos impulsos eléctricos que están siendo captados por nuestro canal de percepción auditiva, están viajando como impulsos eléctricos, en el lóbulo temporal van a hacer un trabajo, en la amígdala cerebral van a hacer un trabajo, en el área de Wernicke, en cada una de esas regiones va a trabajar. Y todos son impulsos eléctricos, pero si yo abrazo a mi esposa y le digo te amo, o la abrazo y le digo eres bella, eres maravillosa, los impulsos eléctricos que están llegando a su cerebro van a hacer que ella produzca dopamina, se sienta muy bien, que produzca oxitocina, se siente enamorada. Entonces una neurona le va a decir a la otra, estamos enamorados, estamos enamorados, estamos enamorados, estamos enamorados. Al mismo tiempo está pasando la dopamina, entonces está diciendo, esto está bueno, esto está bueno, esto está disfrutable, esto está maravilloso. Se están excitando todas las neuronas que van recibiendo. A mayor excitación hay más fuerza eléctrica y también se va a desplazar más la oxitocina y se va a desplazar más la dopamina. Esos mensajes pueden estimular la producción de hormonas, entonces se eleva la libido y puede terminar un simple te amo, eres hermosa, eres maravillosa en un grato momento de sexo, de coito. ¿Y cómo comenzó todo? Simplemente porque se estimuló en el cerebro por medio de unas palabras, se elevó la producción de neurotransmisores y la descarga eléctrica pudo viajar aceleradamente entre muchas neuronas. Por el contrario, si le digo algo desagradable, como el cerebro no quiere dolor porque al cerebro lo que le gusta es el placer, cuando le digo algo desagradable, igual entra por el oído, va a ir a las regiones, el área de Wernicke que lo va a interpretar y lo va a enviar de un lugar a otro, pero entonces se comienza a generar inhibición. A ella le va a parecer antipático lo que yo estoy diciendo, hay dolor, se genera resistencia, me ignora, se va y he recibido del mismo modo una respuesta. En un caso pude terminar recibiendo un abrazo, un te amo o coito, en el otro pude terminar recibiendo rechazo, un insulto. Bueno, de cualquier manera he tenido una respuesta. Y en ambos casos, el sistema, el método ha sido el mismo. Los impulsos eléctricos viajaron, liberaron neurotransmisores excitadores, lo cual hizo que el mensaje se intensificase, o liberaron neurotransmisores inhibidores, lo cual fue como reduciendo el volumen del mensaje hasta que simplemente este no tiene gran importancia, o tal vez tenga mucha importancia y lo que termina es por hacer que la otra persona me odie. Pero ese odio no es porque yo decido odiar, es simplemente porque ahora yo estoy produciendo un tipo de hormonas que me van a llevar a tener una conducta agresiva, apática, antipática, como podría ser el cortisol. Todos los neurotransmisores tienen un tiempo de acción limitado y en cierto modo la duración de la acción depende de la fuerza eléctrica y depende del tipo de estímulo que se está generando. Lo que hace el transmisor es que sale del lugar presináptico, viaja por el espacio sináptico hasta llegar al postsináptico. Al llegar a esta región deja el mensaje
Y al liberar el mensaje, el impulso eléctrico, simplemente pueden ocurrir dos cosas. Uno, que se desintegren, que se degraden allí en la neurona receptora. Y lo otro, que es lo que más ocurre, es que retornan a la neurona que los envió. Esto se conoce como recaptación y es una tarea donde las protagonistas son las células gliales o las glías. Ahora bien, cuando un paciente es tratado desde la psiquiatría, que se le suministran pastillas, es decir, que le damos química desde lo externo, lo que se está logrando es manipular el mismo proceso. Si una persona no produce dopamina porque está en un cuadro de depresión, el antidepresivo lo que va a hacer es estimular la producción de dopamina o sustituir la dopamina. Así como cuando una persona no tiene sueño y se le da melatonina, así como cuando una persona tiene deficiencia de vitamina B y se le suministra vitamina a través de una inyección. Del mismo modo, cuando una persona tiene un trastorno, tiene un problema a nivel psiquiátrico, a nivel mental, lo que se hace es suministrar química, pastillas, inyecciones. Este tratamiento por lo general lo que hace es que va a influir para que el neurotransmisor prolongue su acción y se retrase la recaptación. De este modo, neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, endorfina, la elastina prolongan su efecto haciendo que el paciente se sienta más motivado, más alegre, con ganas de vivir. Y muchas personas dicen, no, yo no quiero que me den pastillas. Bueno, hay que estar claro que hay momentos en los que podemos necesitar esa ayuda química externa porque el cerebro no está trabajando de manera correcta para poder producir su química. Yo no estoy de acuerdo en que a todo paciente se le den pastillas. Yo no estoy de acuerdo en que ante cualquier situación, pastillas. Porque ¿qué estamos haciendo? Atrofiando las funciones cerebrales. Recordemos que hay una regla de oro. Lo usas o lo pierdes. Si nosotros comenzamos a tomar un tipo de hormonas, no estamos permitiendo que la glándula encargada de producirlo haga su trabajo. Entonces como que ella dice, bueno, como no tengo que trabajar, voy a descansar, voy a dormir. Si mis testículos no producen testosterona porque yo estoy tomando testosterona, me estoy inyectando testosterona, llega un momento en que ya no produzco. He atrofiado mis glándulas y entonces dejo de producirlo. Por eso no estoy de acuerdo que a un paciente se le suministre de manera deliberada pastillas para combatir la depresión, el insomnio. Hay que agotar otros recursos primero. Pero también hay que entender que estas pastillas pueden salvarle la vida porque si el cerebro no está funcionando de manera correcta, no se está produciendo la química de manera correcta y el daño puede ser peor. Ahora, aquí es bueno detenernos para analizar algo bien importante. Si una pastilla puede hacer que la vida útil de un neurotransmisor se extienda, ¿podrá otro tipo de estímulos causar el mismo efecto? Definitivamente sí, estoy convencido de eso y cualquier neurocientífico avalaría lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, una persona puede estar deprimida, sin ganas de vivir, la vida no tiene sentido, lo llama a su hija o lo llama a su hijo y le dice, papá, mamá, te necesito, por favor ven a la casa para que me ayudes. Este llega, se encarga de la educación de los nietos, la vida comienza a cobrar sentido. Y todos esos estímulos externos se convirtieron como en esas pastillas que hicieron que comenzase a producir neurotransmisores y no solo está produciéndolos, sino que se está extendiendo la vida útil. Se está haciendo más lenta la recaptación. Entonces la persona por un poco más de tiempo se prolonga la sensación de felicidad, la sensación de placer, de plenitud. O sea, los factores externos sí pueden hacer lo que hace una pastilla en la vida de una persona. Vamos a formularnos una nueva pregunta. Un profesor, un líder, un papá, una mamá, cuando está enseñando, cuando está educando, cuando está corrigiendo, cuando está motivando o tratando de motivar, ¿qué tipo de neurotransmisor está haciendo que se produzcan? En este caso, este educador es un generador de neurotransmisores excitadores o un generador de neurotransmisores inhibidores. Sus palabras cuando enseña, cuando educa, cuando corrige, cuando está instruyendo, capacitando, ¿será que efectivamente están prolongando la acción del neurotransmisor? ¿O sus palabras, sus acciones, sus gestos, su actitud lo que está haciendo es que el impulso eléctrico que entra por el ojo, que entra por el oído, lo que está haciendo es que se produzcan neurotransmisores inhibidores? Entonces termino produciendo hormonas que me llevan al rechazo. Por ejemplo, si produzco cortisol, no produzco oxitocina. Si produzco oxitocina, bajo los niveles de cortisol. Porque mi cuerpo o se inunda de oxitocina o se inunda de cortisol. Para que uno exista, el otro desaparece. Bueno, un profesor en el aula de clase, ¿qué hace? ¿Qué está estimulando? ¿La producción de cortisol o la producción de oxitocina?
con su forma de enseñar, con su forma de transmitir conocimiento, con su forma de educar, si es que educa, está estimulando el cerebro para que envíe un mensaje a la glándula suprarrenal y produzca cortisol. Desde allí el estudiante esté estresado, termine sintiendo antipatía o apatía por la materia que le enseña, o su forma de enseñar, su metodología, su forma de comunicarse, la expresión de su rostro hace que el estudiante produzca oxitocina. Y como bien sabemos, la oxitocina es la hormona que nos hace sentir enamorados. Entonces termino enamorándome de la materia, enamorándome del conocimiento, enamorándome del estudio. ¿Qué tipo de neurotransmisor? Si la clase, si las palabras, si los gestos son como pastillas, ¿será que yo le estoy dando a los miembros de la iglesia? ¿Será que yo le estoy dando a los miembros del club? ¿Será que yo le estoy dando a los miembros de mi aula de clase pastillas para hacer que se sientan bien? ¿O le estoy dando inhibidores? Cuando hablamos de neurotransmisores de inhibición y neurotransmisores de excitación, tenemos dos neurotransmisores que son los líderes. Para inhibir el ácido gamma-aminobutírico o GABA, para excitar el glutamato. Y estos dos neurotransmisores no son una especie de enemigos que luchan por tomar el control. No son como el cortisol que se produce en la glándula suprarrenal y la oxitocina que se produce en el cerebro. Y cuando estoy produciendo oxitocina, el cerebro no le envía mensaje a la glándula suprarrenal para que produzca cortisol. Y si ya había cortisol en mí, simplemente comienzo a desaparecerlo. Si por el contrario, el cerebro le está enviando un mensaje a la glándula suprarrenal para que produzca cortisol, entonces no va a estar produciendo al mismo tiempo oxitocina. ¿Es uno o es el otro? Pero en el caso del ácido gamma-aminobutírico y el glutamato no ocurre así, porque estos dos son aliados que lo que persiguen, lo que procuran es el equilibrio funcional del ser humano. Son como el acelerador y el freno de un auto. Uno no es más importante que el otro. Los dos son importantes porque el uno impulsa, el otro detiene, el uno hace que avance, el otro hace que no se exceda en la velocidad. Se busca un equilibrio. El GABA y el glutamato trabajan juntos para que la neurona se excite cuando es necesario y busque reposo, se tranquilice, se relaje cuando se requiere para prevenir daños. De hecho, el GABA o ácido gamma-aminobutírico aparece de la conversión del glutamato. Si no hay glutamato, no hay GABA. Partiendo de la glucosa se obtiene glutamato y este actúa como precursor del GABA. Pasa de ser un excitador a ser un inhibidor. Es como si fuese una sola persona, como el director de una orquesta que de repente con su batuta está moviéndola rápido y le está diciendo a todos los músicos que vamos a hacer una parte rápida y de repente hace un stop y baja y comienza a mover suave su mano y los músicos comienzan a tocar más lento, más suave. Un solo director que está produciendo velocidad o lentitud. Cuando hablamos de GABA o ácido gamma-aminobutírico y de glutamato, no hay uno bueno y uno malo. Cada uno tiene una función de gran importancia. Y su disminución o producción elevada puede generar alteraciones y daños en el sistema nervioso. Cualquiera de los dos puede producir daños. Cualquier estímulo que recibamos en la vida, cualquier cosa que ocurra a nuestro alrededor, se va a convertir en un activador de glutamato o en un activador de GABA. La forma como yo trato a un estudiante o la forma como yo trato a mi hijo, la forma como trato a mis padres o como trato a mi esposa, puede ser que en un momento produzcan glutamato y en otro momento produzcan GABA. Ambos son necesarios. Si alguno de mis hijos me llega a visitar hoy y yo le digo, preparemos unos sándwiches, vámonos a la playa y pasemos todo el día allá, escuchamos música, yo no quiero que produzcan GABA. Yo quiero que produzcan glutamato, porque el glutamato es excitador. Va a hacer que ellos se sientan motivados, alegres, dinámicos, con ganas de ir. Pero mucho glutamato los va a estresar. Entonces quiero que también mucho de ese glutamato ahora se convierta en ácido gamma-aminobutírico y cuando lleguen a la playa se puedan relajar, reposar, disfrutar de las olas del mar, del viento, la arena, la tranquilidad y entre ese equilibrio de las ganas de hacer cosas al mismo tiempo de la paz y tranquilidad que le va a producir el GABA, se logre un equilibrio donde ellos no se van a quedar dormidos pero no estar estresados. Bueno, es más o menos lo que debemos buscar en un aula de clase, en un auditorium, en una conferencia, en una clase que esté dando yo a través de internet. Que mis estudiantes ni se queden dormidos ni se alteren tanto así como que para que digan ya, no soporto al profesor, me estresa. Buscar un equilibrio entre la inhibición y la excitación. Porque recordemos, como hemos venido estudiando, que la hiperactividad, la hiperexcitación, la hiperestimulación va a generar oxidación en las redes neuronales. La oxidación trae muerte neuronal.
Es muy importante que nosotros como profesores entendamos que lo que enseñamos, que lo que hacemos con un estudiante siempre va a hacer que se produzca correcta o incorrectamente los niveles de neurotransmisores excitadores y neurotransmisores inhibidores. Si produzco un nivel correcto de GABA, el estudiante va a sentir paz, va a disfrutar la enseñanza. Si produzco un nivel bajo, puede haber alteración, elevación del glutamato. Si el nivel de GABA o ácido gamma-aminobutírico es muy alto, puede hacer que se pierda la motivación, que aparezca el sueño, que aparezca el aburrimiento, que aparezca la apatía. ¿No se han dado cuenta que hay algunos profesores que son así como que muy lentos para hablar y todos así como que con mucha paz, con mucha tranquilidad? Y aunque explican bien y dicen cosas que son interesantes, comenzamos a escucharlos, pero llega un momento en que comenzamos como a ser seducidos y como que a irnos y nos desconectamos y hasta nos da sueño. Bueno, qué bien que ese profesor produzca esa paz, pero me está desconectando de lo importante, y es que yo tenga mi foco de atención, mi interés en él. Bueno, simplemente esta persona está haciendo que yo produzca mucha GABA. Necesitamos en esa aula de clase un poco de glutamato. Y siempre en todos los salones de clase hay un estudiante que es el chistoso, el malvado, el que hace bromas, el que hace bullying. Y a ese es el que todos los profesores quieren matar, a ese es el que todos los profesores quieren expulsar. Y resulta que ellos pueden ser aliados importantísimos porque ellos pueden hacer que en un momento determinado, cuando el ambiente está como que muy cargado de inhibición, como que hay mucha GABA, la gente se está quedando dormida, la gente está aburrida, ellos salen con alguna de sus ocurrencias, de sus chistes, de sus bromas, imitando al compañero, haciendo alguna loquera, alguna tontería propia de su edad, provocando la risa, provocando las bromas, provocando la burla de todos sus compañeros. ¿Qué ocurrió? Yo estoy aburriéndolos, los estoy matando, y entonces el cerebro de ellos comenzó a producir ácido gamma-aminobutírico, entre otras cosas, para ver si quedándome dormido no muero, y aparece alguien que con su ocurrencia dispara el nivel de glutamato y la clase se despierta. Pero muchas veces queremos matar, expulsar, sacar de clase a esos buenos aliados que pueden convertir momentos de aburrimiento en momentos importantes que pueden ser recordados por toda la vida. No estoy diciendo con esto que debemos apoyar la indisciplina, el desorden, el caos. Estoy diciendo que hay que ser inteligentes para usar todos los recursos que tenemos a nuestro alrededor para estimular correctamente el cerebro de cada uno de los estudiantes que están en el aula de clase. Ahora bien, aquí hay algo que también quiero resaltar, y es que muchas veces nosotros damos mayor importancia a lo cognitivo que a lo emocional. Nos enfocamos mucho en el buen contenido que pueda tener una enseñanza, una conferencia, una predicación, una capacitación, un entrenamiento, y le quitamos importancia a lo emocional. Y esos impactos emocionales son los que a la información que estoy llevando desde el ámbito, desde el aspecto cognitivo, van a elevar el interés por el aprendizaje. Cuando yo estoy preparando mi clase, mi conferencia, yo tengo que tratar de que todo lo que voy a hacer, que todo lo que voy a decir, la forma como lo voy a decir, pueda generar un interés cognitivo en el estudiante, pero que al mismo tiempo las emociones también tengan un papel importante. Y así pueda lograr ese equilibrio entre el ácido gamma-aminobutírico, inhibidor, y el glutamato, excitador. Recordemos y tengamos siempre presente que uno no es más importante que el otro, y no importa la edad. Porque muchas veces creemos que porque estamos enseñando a adultos ya no es importante motivar con la forma como hablamos. Y resulta que el cerebro de un estudiante de 60 años, al igual que el de un estudiante de 30 o un estudiante de 10, no importa la edad, cualquier cerebro necesita una buena dosis de excitación, glutamato y de inhibición, GABA. Un estudiante de 8 años de edad debe aprender desde el sistema límbico y debe aprender desde el neocórtex. Del mismo modo, un estudiante de 50 años necesita que se le estimule su sistema límbico y necesita que se estimule su neocórtex y necesita que se estimulen todos sus lóbulos cerebrales. Las emociones siempre van a hacer que la información que yo estoy transmitiendo sea bien recibida. Porque tal vez lo que yo estoy enseñando pueda ser un poco aburrido, pero la forma como lo enseño lo hace divertido. Produzco glutamato, produzco ácido gamma-aminobutírico y voy a lograr que hayan millones de sinapsis que mantengan al estudiante despierto y que todo lo que aprenda lo ame, lo anhele, lo disfrute y lo conserve por el resto de la vida.